Bien, vamos a continuar nuevamente entonces con la otra parte de la clase. Estoy enviándoles entonces el enlace de invitación a la clase. Vamos a esperar que pueda enviar los enlaces de invitación. Perfecto. Ok. Bien, vemos entonces, nuevamente entonces llegamos al documento constitutivo. En ese documento que está allí, entonces vamos a ir comparando cada una de las partes. En este caso, estaba mencionando que cuando hablamos de las asambleas, existen dos tipos de asambleas, las asambleas ordinarias y las asambleas extraordinarias. Las asambleas ordinarias son todas aquellas que tienen que realizarse una vez al año. Es obligatorio que se realice una vez al año. Tenemos 3 meses exactamente, según la disposición del Código de Comercio, para realizar este tipo de asambleas, que son las asambleas ordinarias, las asambleas extraordinarias, cada vez que la empresa decida realizar este tipo de asambleas para cualquiera de los puntos que correspondan. Esas son las disposiciones. Es obligatorio que para que tenga validez esas asambleas se realicen las convocatorias correspondientes, y el Código de Comercio establece que esas convocatorias significan que deben ser publicadas en prensa para que las demás personas que forman parte del contexto de la organización, que sean accionistas de la empresa, puedan de forma lícita conocer esa agenda, de cierta manera, que se tenga pautada, ya sea una asamblea ordinaria, ya sea una asamblea extraordinaria. También se dispone que siempre y cuando esté 100% el capital social de la empresa, pues no se va a requerir una disposición distinta de hacer una publicación, porque estando todos los accionistas del 100% o la representación porcentual total de las acciones, inmediatamente también tendría validez la convocatoria. Esto pues obviamente tiene realidad con que si no se da cumplimiento a esa convocatoria en un momento determinado, entonces pudiera generarse alguna eh, decisión donde alguno de los accionistas no esté de acuerdo y pueda impugnar entonces la asamblea para que no tenga la validez correspondiente. El artículo 277 del Código de Comercio pues establece esa disposición en donde si está el 100% de las personas no tiene entonces que hacerse la convocatoria. Además de eso, cada convocatoria debe ser publicada con un tiempo de anticipación, porque si no tenemos ese tiempo de anticipación de los 5 días, eso generaría entonces la invalidez también de esa convocatoria que se realice. Esas disposiciones de lo que serían las asambleas ordinarias o las asambleas extraordinarias también generan la posibilidad entonces de hacer cambios de junta directiva, hacer cambios de comisario, aprobar estados financieros, cambiar objetos comerciales, cambiar domicilios, establecer nuevos domicilios, establecer nuevas sucursales, depósitos, fábricas, en fin, cualquiera de lo que corresponda a la operatividad de la empresa. Las personas que deciden ese tipo de cosas no son los factores mercantiles, ya son algunas decisiones que requieren ciertamente aportes importantes, a lo mejor de capital o de transformación completa de la compañía. Por lo tanto, eso debe hacerlo la asamblea de accionistas. Recuerden que tenemos distintas personas que dirigen las organizaciones empresariales. Una y la que tiene mayor validez es la asamblea de accionistas. Esa asamblea de accionistas delega a una junta directiva para que tome decisiones de forma más constante y rápida, y esa junta directiva muchas veces delega, en este caso, factores mercantiles, o a veces lo hace la misma asamblea de accionistas donde se nombran esos factores mercantiles. ¿Cuál es la idea? De que de una u otra manera tenemos tres instituciones distintas dentro de una empresa que toma decisiones. Obviamente hay un orden de prelación para eso. Nadie que no sea parte de la junta directiva, si es un factor mercantil, puede tomar una decisión que sea contraria a las disposiciones o atribuciones que tenga la junta directiva o la asamblea de accionistas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese orden jerárquico, ese organigrama, llamémoslo así, dentro del contexto empresarial. En todas las organizaciones empresariales
es obligatorio que se establezca el ejercicio económico y las reservas. Ustedes ven lo que es la parte de contabilidad y ven entonces dentro de eso que tenemos estado de resultados, estado de movimiento de cuentas de patrimonio, estado de flujo de efectivo y estado de situación financiera. En el caso del ejercicio económico hace referencia a esa cantidad de tiempo. Generalmente los ejercicios económicos de las empresas son de 12 meses y además de eso, algunos son los ejercicios económicos regulares que son del 1 de enero al 31 de diciembre, pero hay ejercicios económicos completamente distintos a ese ejercicio económico, pero eso siempre tiene que estar dispuesto en dónde, dentro del documento constitutivo. En este caso, para esta empresa, dice que empezará el 1 de enero de cada año y terminará el 31 de diciembre de cada año. Siempre entonces, cuando se crea una empresa, se hace un ejercicio corto. ¿Por qué? Porque se está creando una empresa, supóngase que se cree hoy. Hoy es 20 de abril del año 2021 y es muy probable entonces que esto no se vaya sino terminar hasta el 31 de diciembre y del 20 de abril al 31 de diciembre no hay 12 meses, entonces allí se determina que es un periodo corto. El estado de resultados va a medir siempre la utilidad o la pérdida del ejercicio en función de ese ejercicio económico y ese ejercicio económico tiene que ser conforme al documento. Adicionalmente de eso, dentro de esto, el Código de Comercio siempre dispone que se deben tener algunas reservas. Hay algo que se llama reserva legal, que es como una garantía del funcionamiento o la marcha de la empresa, donde no se puede disponer de la totalidad, sino que se debe tener una reserva del 10% o hasta el 10% de el capital social. Entonces allí en este documento que es tanto constitutivo como estatutario, se están estableciendo cláusulas de funcionamiento, se establezca entonces ese mismo, puede crearse una reserva adicional a la reserva legal y eso siempre y cuando se haga a través de este mismo documento. También dentro de todo documento constitutivo debe nombrarse un comisario. Recordemos lo que les he dicho en clase, el comisario puede ser un contador público, puede ser un licenciado en administración o puede ser un economista, o sea que cualquiera de ustedes el día de mañana puede ser un comisario de una organización empresarial. Ese comisario tiene un tiempo de duración, en este caso para esta empresa es de 2 años. Todo el tiempo entonces vamos a colocar cuál va a ser el tiempo de duración y vamos a colocar entonces allí unas disposiciones transitorias que es para la creación de este documento y quién va a firmar este documento. Quiero mostrarles a través de esto, estos son los depósitos a las cuentas cuando se hizo la creación, son como los anexos que deben colocarse cuando se hace la creación. Esta es la carta del Banco Sofitasa, donde dice que ellos abrieron esta cuenta a nombre de esta empresa y estos fueron los 2 depósitos que se hicieron para el pago del capital social. Recordemos que en el caso de esta empresa, el pago del capital social fue solamente por el 20%, 600 y 400 son a 1.000.000, pero la empresa fue constituida por 5 millones de bolívares para ese momento. Obviamente, con el tema de la devaluación, esto ya no representa mayor cosa. Esta información que vemos adicional, que se presenta en conjunto con ese documento cuando se constituye, es el informe de la aceptación del comisario. Cada organización profesional, tanto el Colegio de Administradores como el Colegio de Economistas, como el Colegio de Contadores, tiene algunas disposiciones de cómo se presenta esa información. En este caso, la contador público, que es la comisario de la empresa, presenta la información de esta manera y obviamente establece allí una carta de aceptación. Repito, cualquiera de ustedes el día de mañana, por eso la importancia de esta materia, puede ser comisario mercantil. En este caso, lo que se está diciendo es que ella está aceptando la designación como comisario de la empresa, será la responsable de revisar toda la información económica, toda la información inclusive de control interno de esa organización empresarial. Ahí vemos entonces los anexos a esa información del documento constitutivo y quiero mostrarles ahora, posterior a esto, un acta normal, que sería en este caso una acta de asamblea ordinaria, en donde se va a hacer una aprobación de estados financieros. Aquí empezamos entonces con un acta, ya no estamos hablando de un documento constitutivo. Recuerde que las actas son de 2 tipos, voy a repetirlo, las actas de asamblea ordinaria y las actas de asamblea extraordinaria, ¿ok?
En este caso vamos a mostrar un acta de asamblea ordinaria que tiene como puntos, por ejemplo, aquí dice la inactividad de la empresa desde el periodo tal hasta el periodo tal y la siguiente aprobación de estados financieros, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo podría ser un acta de ese tipo. Más adelante voy a mostrarles actas con disposiciones distintas a las que serían la aprobación de estados financieros para que ustedes vean cómo está conformado entonces toda esa realidad que nosotros venimos hablando dentro del marco de lo que está dispuesto tanto en el código como en la resolución 019. El acta siempre va a empezar así, en este caso, asamblea ordinaria de accionistas. Repito, puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria de accionistas. Las asambleas ordinarias y extraordinarias pueden ser para aprobar estados financieros, para cambiar comisarios, para reanudar el periodo del comisario, para cambiar el objeto comercial, para cambiar la denominación comercial, para muchísimas cosas, pero también puede ser, como establece el punto número 15 o el tema número 15 de Derecho de Legislación Mercantil de la Universidad Católica, que es la disolución de las organizaciones mercantiles. Ahí es algo que vamos a tocar el día de hoy, adicional al tema número 14. ¿Por qué? Cuando estaba leyendo esta Constitución de las Empresas, habíamos dicho que la empresa tenía una duración de ¿cuánto? 20 años. ¿Qué pasa si yo quiero disolver la empresa antes de 20 años? ¿Será que yo puedo hacerlo? Sí. ¿Cómo lo hago? ¿A través de una asamblea ordinaria o a través de una asamblea extraordinaria? Y vamos a colocar como punto de esa asamblea la disolución entonces de esa organización empresarial. Eso es lo que corresponde al tema número 15. Vemos cómo podemos agruparlo dentro de esta misma explicación que estamos haciendo, mostrando de forma práctica cómo es la constitución de un documento o un acta en cualquiera de los casos. Aquí entonces tendríamos que colocar que anticipadamente la empresa ya no va a durar 20 años, sino que la vamos a disolver antes. La vamos a disolver en el año, no sé, 5, 4, 3, 1, en fin. Y también puede darse el caso de que ampliemos el tiempo, llegamos al año 19 y no queremos llegar al año 20 para que se acabe la empresa ha sido productiva y podemos entonces agregarle 20 años más, 30 años, 40 años, 50 años, en fin, lo que la asamblea de accionistas disponga. Obviamente cada una de las personas tiene derecho a un voto, cada acción tiene derecho a un voto y dependiendo de la proporción accionaria se decidirá entonces si esa empresa continúa o no continúa. En este caso especial de esta asamblea ordinaria tenemos solamente dos puntos. Una de las cosas para que la convocatoria sea válida y hagamos este repaso de lo que dispone el Código de Comercio es que se haga la publicación en prensa, pero habíamos dicho que conforme al artículo 277 del Código de Comercio, si la persona está, perdón, si las acciones están representadas en 100%, no se requiere en este caso la convocatoria como tal, como está el 100%, las dos personas que son accionistas, pues no se requiere eso. Toda asamblea ordinaria o toda asamblea extraordinaria, escúchese bien, tiene que estar obligatoriamente presente ¿quién? El comisario. Recuerden que el comisario puede ser cualquiera de ustedes, mis estimados amigos, entonces allí es obligatorio que esté ese comisario. Y posterior a eso, sí se hace entonces alusión a los puntos que se van a tratar. En este caso, se hace el primer punto, se presenta en este caso la carta de inactividad que se presentó al CENIAT y luego se presentan los estados financieros para que se haga la aprobación. ¿Quién de una u otra manera determina o sugiere a la asamblea que se aprueben o no los estados financieros? Y no es accionista, mis amigos, ustedes los comisarios. Ustedes van a determinar si se aprueban o no. O sea que por eso la importancia de ustedes estudiar de forma práctica, de entender cómo se construyen estos tipos de documentos, de saber cómo se clasifican las compañías, cómo funcionan las compañías, leer un documento para ver cuáles son las cláusulas, a ver si tienen o no facultades para tomar o no decisiones ciertas personas y adicionalmente eso deben estudiar muy bien la parte de contabilidad porque esos son los numeritos que ustedes van a revisar y sobre la base de eso ustedes van a decidir aprobar o no aprobar. Que ustedes sean licenciados en administración, mención gerencia, mención mercadeo, no hay diferencia para que ustedes asuman el rol de comisario dentro del contexto de la base legal del derecho venezolano.
Por lo tanto, es interesante que independientemente del perfil especialísimo o del posgrado que usted realice el día de mañana, usted tenga el conocimiento base fundamental para la toma de decisiones dentro de lo que son las sociedades mercantiles. Es una acta bastante corta. Vamos a ver esos anexos, cómo se presentan. Por ejemplo, en este caso, esta es la carta de inactividad que se presenta a Irsenía. Generalmente cuando se crean las empresas y es el ejercicio corto, a veces las empresas no empiezan operaciones en ese mismo momento. Esta organización empresarial tiene una particularidad que es una empresa de servicios públicos, entonces requiere una permisología especial. Hasta que no se tenga esa permisología especial, como es esta que estamos viendo acá, no se puede de una u otra manera iniciar operaciones comerciales. Tenemos allí una serie de información puntual que corresponde a esa realidad empresarial. Esto en este caso es la permisología que otorga el ente competente para la explotación del servicio comercial, pero más allá de eso, lo que me interesa que vean adicional son por lo menos en este caso la presentación de esos estados financieros que debe presentarlos un profesional, toda la información adjunta de esos estados financieros, esa contabilidad que ustedes están viendo, de cuáles son los activos, las notas revelatorias, comparativos en normas internacionales 2019-2020, por ejemplo, que son los que se están presentando. Y toda esa información debe ser preparada por cualquier profesional. Obviamente, en este caso, tiene que ser un contador público quien lo prepare, pero el que va a revisar esa información, en este caso, va a ser el comisario. ¿Para qué? Para que presente un informe y ese informe determine si la empresa de una u otra manera cumple con las condiciones. Todo esto que vemos aquí son las notas revelatorias, lo que más o menos visualiza cuál es el cumplimiento de esos estados financieros. Cada nota va a identificar una condición especial, hasta las mismas notas de control interno, cómo de una u otra manera se realizan esos procesos de organización, de dirección, de coordinación, en función de qué, en función de esos estatutos que presentamos, esas cláusulas que presentamos. Por eso, para poder revisar y realizar toda esta información, deben leerse esos documentos de cada una de las empresas. Ahí están más o menos los detalles de cada una de las partidas o las cuentas que se especifican en los estados financieros, incluyendo los condiciones base, las depreciaciones que se utilicen para cada uno de los activos, los tiempos de depreciación, las cantidades, ¿sí? Las depreciaciones acumuladas, las depreciaciones gastos. O sea que vamos viendo cómo realmente de forma práctica tenemos que ir presentando esa información. Posterior a esos estados financieros, que es como escribir casi que un librito, porque son bastante extensos, entonces va a presentar el comisario la información en específico de su informe de comisario. Me interesa mucho mostrarles ese informe de comisario para que ustedes vean cuál va a ser la estructura, independientemente de que sea cualquiera de los tres profesionales. El informe se presenta de la misma manera. Aquí venimos con el informe de comisario. En este caso, se hace un primer párrafo, que es el párrafo de introducción, en donde se menciona y se describe quién es el comisario. Luego se hace una evaluación administrativa y financiera de lo que fue ese ejercicio económico. Ese sería entonces el segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con una evaluación estatutaria, el cumplimiento de esos estatutos, de esas cláusulas o esas disposiciones que tenga la organización empresarial. El cuarto punto tiene que ver con si hay denuncias de los socios. Los socios denuncian a través de quién, a través del comisario, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estatutarias que estén allí condicionadas dentro de ese periodo. Y adicionalmente las recomendaciones, y dentro de esas recomendaciones la más importante es que se tiene que decir si se le dice a la asamblea de accionistas que se aprueben o no los estados financieros. Miren el rol tan importante que tenemos entonces cuando realizamos estos son los recaudos que pide la resolución 019, que deben ser consignados aparte del informe de comisario, la solvencia de que está ante el colegio respectivo, solvente, valga la redundancia, y la copia, por supuesto, del carnet y la cédula. Y esta sería la publicación en prensa de el periodo anterior. ¿Qué trato entonces de mostrarle dentro de esto? Cómo de una u otra manera se tiene que presentar un acta. Voy a mostrarles un acta diferente con puntos completamente distintos para que ustedes más o menos entonces vayan visualizando cómo funciona cada una de
las disposiciones que colocamos en distintas organizaciones empresariales. Ya vamos a buscar otro documento por acá. Pasémoslos a Agustín. Vamos a ver si lo vemos por acá. Pasémoslos a Agustín. Bien, tenemos por ejemplo acá un acta completamente diferente. En este caso, esta acta tiene un único punto que, por ejemplo, podría ser la venta de acciones. Toda organización empresarial, vuelvo e insisto, tiene siempre dos tipos de asambleas, asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. En este caso, podemos entonces en cualquiera de las asambleas decidir no ser más parte de una organización empresarial y vender, por supuesto, mis acciones a cualquier otra persona. Eso es completamente válido, completamente lícito. La redacción es igual. A diferencia del acta que habíamos leído anteriormente, esto es un acta que dice asamblea extraordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre la ordinaria y la extraordinaria? Que la ordinaria debe hacerse 3 meses después o por lo menos dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio económico, al 31 de diciembre, o sea que tengo enero, febrero y marzo para hacer esa primera asamblea, esa asamblea ordinaria, pero si lo hago en un periodo completamente distinto a eso, entonces eso se transforma inmediatamente en una asamblea extraordinaria de accionistas, que pudiera ser, por ejemplo, lo que menciona el tema número 15, que sería el punto único, la disolución, por ejemplo, de la organización empresarial. En este caso, siempre como la acta anterior, la fecha en la cual se hace la asamblea, a qué tipo de sociedad nos hemos dirigido y aquí hay algo particular que quiero mostrarles. En este caso, como es una venta, recordemos lo que vimos en los primeros temas de que si la mujer es casada o el hombre es casado, se requiere obviamente que firme el cónyuge. En este caso, como estamos hablando de venta de acciones, tenemos entonces una redacción más interesante donde tenemos por lo menos el señor Jairo, el señor Germán, Yandira, Jaime, ¿sí? Que serían en este caso los accionistas, pero adicionalmente de eso, tenemos entonces al comisario, que es obligatorio que se encuentre dentro de la asamblea y en el acta obligatoriamente hay que tener como invitados especiales a las esposas y a los esposos de las personas que figuran en el acta. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una venta de acciones y esas personas, esos esposos no firman, el acta automáticamente es inválida o la venta es inválida en ese traspaso. Esos traspasos se hacen necesario y obligatoriamente en el libro de accionistas y luego se hace entonces el registro correspondiente de estas actas. En este caso, lo que se va a hacer es ese traspaso, entonces la persona que está allí hace el proceso de ofrecer sus acciones, las acciones que quiera vender, las otras personas pues tienen prioridad para comprar las acciones, sobre todo que si yo hay 3 accionistas y uno va a vender, los otros 2 deciden comprar. Primero se le debe ofrecer a esos 2 y después a cualquier tercero que corresponda. Si ellos no deciden, como es este caso, que ellos deciden no comprar, entonces un tercero, una persona distinta a los accionistas que también inicialmente fue invitado, puede entonces hacer la adquisición de las acciones. Eso es algo que es el derecho de preferencia, por eso es interesante que veamos esta acta. ¿Por qué? Porque estamos viendo varias cosas. Si se va a hacer una venta y esa persona es casada, debe estar el cónyuge para ratificar la venta y para firmar el libro de accionistas y para garantizar que sí, en ninguno de los efectos se va a impugnar esa venta. ¿Por qué? Porque en el caso de que sean casados deben firmar ambas partes. Adicionalmente está el derecho de preferencia. Si yo voy a vender, debo venderle a quienes son propietarios ya de acciones de esa organización empresarial. Para yo venderle a un tercero, tiene que ser que ellos no tengan la posibilidad o no quieran comprar. Porque si no, de lo contrario, eso podría entonces generar una impugnación porque ellos tienen derecho de preferencia para la compra de esas acciones, ¿ok? Y si ese no es el caso, entonces ahí sí puede vender un tercero, es decir, que compra las acciones que se venden. Yo puedo vender, eso estamos claros, pero no le puedo vender a quien yo quiera. Primero debo venderle o ofrecerle las acciones a quienes ya son accionistas y posterior a eso, si ellos deciden no comprar, entonces en ese caso sí se realiza el otro procedimiento. Aquí entonces se hace sencillamente el traspaso de esas acciones. Como se hace el traspaso de las acciones, se tiene que modificar esa cláusula
de capital, porque ya el capital no estaría conformado por los accionistas que estaban inicialmente, sino cambian esos accionistas, entonces hay una proporción distinta y eso debe graficarse. Por eso entonces ahí en esa cláusula de punto número único dice que se cambia esta cláusula quinta, ¿ve? Dice quinta, los de la compañía, aprobado por unanimidad, quinta, el capital social de la compañía será de tantas acciones con un valor nominal de tanto, igual que estábamos leyendo en los documentos anteriores, pero aquí ya van a colocar los nuevos accionistas, luego de que ya se hizo ese traspaso. Si no, obviamente, esto vamos a tener algunos inconvenientes con el acta. Vamos entonces a mostrarles una acta distinta. Quiero mostrarles esta segunda acta con puntos diferentes. El punto anterior era única y exclusivamente venta de acciones. Este documento ya muestra una asamblea extraordinaria, pero en este caso tenemos por lo menos una renuncia de comisario, una aprobación de estado financiero, ya hemos visto cómo se hace eso, una aprobación de otro ejercicio económico, una venta de acciones también está dentro de esto. O sea que tenemos aquí una asamblea extraordinaria con puntos completamente diferentes. La renuncia de un comisario, el nombramiento de un nuevo comisario, la aprobación de estados financieros y una venta de acciones. Mire que podemos entonces tener en una asamblea extraordinaria cualquier cantidad de puntos distintos dependiendo de la necesidad de las empresas. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Documentos reales de empresas reales para fines única y exclusivamente académicos. Aclaro toda esta clase que se está generando, pero que por manera permita a ustedes una visión general de cómo es el comportamiento de la sociedad. El acta entonces, igual que las anteriores, asamblea extraordinaria, la fecha de la asamblea, el nombre de la empresa y empezamos a describir cada una de esas personas. En este caso, debe entonces estar como invitado una persona distinta que va entonces ahora a formar parte de ser el comisario de la empresa, dado que está renunciando el comisario anterior. Y adicionalmente, como estamos haciendo una venta, pues deben estar los cónyuges de las personas que van a realizar la venta o quienes son titulares de las acciones para que tenga la validez correspondiente. Además que si las ventas se van a hacer a personas distintas a los de la organización empresarial, entonces esas personas también deben estar presentes para la compra o un apoderado si fuera el caso. Y en este caso, entonces pues se va a realizar ese procedimiento. Ahí empieza entonces la renuncia del comisario, la aprobación del ejercicio fiscal en cada uno de los puntos. Trato entonces de mostrarles más o menos cómo se realiza ese procedimiento de actas en los registros mercantiles, en donde es variada la cantidad de información que vamos a plasmar. Dentro de entonces lo que teníamos aquí como clase, teníamos por ejemplo las convocatorias, ya hemos hablado de eso, hemos hablado del quórum, que es el 100% del capital social, hemos hablado del tipo de actas y cómo se presentan, las deliberaciones también hemos conversado sobre eso porque hemos hablado que cada acción representa entonces un voto, cada empresa tiene distinta cantidad de acciones y en función de la totalidad de acciones, pues se va a contar esa cantidad de votos para la toma de decisiones. Hemos hablado de la impugnación de asambleas cuando no se realiza la publicación correspondiente en prensa o cuando no está el 100% del capital social. Hemos hablado entonces del nombramiento de los administradores, que se realiza a través de asambleas ordinarias o asambleas extraordinarias y se le establece una vez cuáles son las cláusulas como corresponde. Hemos hablado de esos derechos y obligaciones que se asumen por parte de las personas que se constituyen como junta directiva. Muchas veces esas personas, que sea el presidente, el vicepresidente, el director, como se le quiera llamar a las personas que conforman la junta directiva, pueden ser objeto de denuncias. Esas denuncias se hacen a través de los comisarios, como vemos allí, como reflejaba en ese informe de comisarios, si se recibieron o no se recibieron denuncias, y muchas veces inclusive trascienden esas denuncias a los comisarios y se van esas denuncias a la parte jurisdiccional a través de los tribunales con competencia mercantil, en donde de una u otra manera pudiera entonces generarse alguna negligencia por parte de la Junta Directiva hacia una condición particular o alguna atribución que no le corresponde. Pero también esa Junta Directiva tiene obligaciones de rendir cuentas, de presentar estados financieros a través de asambleas ordinarias y eso también es parte de las obligaciones que se asumen. Hemos visto
dentro de este contexto, también esto que tiene que ver con los estados financieros, la presentación de los estados financieros. Esos estados financieros deben hacerse conforme a las normas internacionales de contabilidad, que son normas que establecen 4 estados financieros distintos: estado de resultados, estado de situación financiera, movimiento de cuentas de patrimonio y movimiento de flujo de efectivo. Y adicional a esa información, las notas revelatorias, como lo vimos, que es el detalle de cada una de las partidas que se encuentran en esos estados financieros. Además de eso, esos estados financieros deben estar reexpresados. Significa que debe estar en información financiera, no en valores históricos, y deben ser comparativos. Un año, que es el año de terminación de calendario, con el ejercicio anterior. Eso es parte de esa forma y contenido de esos balances o de esos estados financieros. Los balances que correspondan a empresas como bancos, como empresas de seguros y reaseguros, muchas veces requieren de algún tipo de plan de cuentas en especiales que son diferentes a, por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad. Va a depender, por supuesto, de las disposiciones que tenga el ente regulador sobre algún tipo de empresa. Con referente a las utilidades, que las utilidades les mencionaba, siempre se reflejan en ese estado de resultados. Esas utilidades deben de estar, ojo, repartidas a través de un decreto de dividendos. En una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria se pone como punto el decreto de dividendos, o sea, el reparto de esas utilidades que estén en los ejercicios anteriores o en ese ejercicio puntual que se va a identificar. Obviamente, entonces, en función de eso es que se puede retirar de la empresa a nombre de cada accionista esas utilidades. Las utilidades, escúchese bien, se van a repartir porcentualmente dependiendo de la conformación de las acciones. Si yo tengo el 50% de las acciones de una empresa, pues yo tengo el 50% de utilidades en el reparto de dividendos. Si yo tengo el 20%, pues eso es lo que me corresponde, el 20% de utilidades. Obviamente, dependiendo del porcentaje de participación accionaria, pues será el porcentaje entonces de distribución de utilidades. Y tenemos entonces eso que también trabajamos con lo que era la reserva legal, que les decía que debe ser hasta un 10%. Si la empresa, por ejemplo, en el primer ejercicio fiscal aparece con una pérdida del ejercicio, pues no da entonces derecho a una reserva legal, porque en este caso, ¿de dónde se va a sacar la reserva si hay pérdida? Pero si estamos hablando de que dio utilidad, en este caso, antes de hacer el reparto de dividendos, de distribuir esas utilidades, primero debe sacarse esa reserva legal, que va hasta un 10% del monto del capital social suscrito. De cierta manera, entonces, esas son más o menos las disposiciones que contienen tanto los documentos constitutivos estatutarios de sociedades mercantiles como también los documentos que refieren a actas ordinarias y actas extraordinarias en cualquiera de los puntos, incluyendo el punto 15, que pudiera entonces ser ese propósito de disolución de sociedades mercantiles. Eso más o menos entonces es la clase que tenemos para el día de hoy. Dios mediante, entonces mañana continuamos con la clase de el tema 16 y 17. Esto, cualquier duda o inquietud, quedamos abiertos a través del grupo de Telegram. Feliz día.